Bueno, pues nada, yo me llamo Miguel Leiro, estoy muy feliz de estar aquí. Quisiera agradecer al DAG por toda la hospitalidad y el trabajo realizado hasta ahora. La verdad es que me apetecía mucho poder venir y compartir aquí con todos vosotras. Hoy vengo a hablaros un poco acerca de mi propia trayectoria, pero también acerca de ideas que yo he tenido en estos últimos años acerca del diseño. O sea, yo al final, mi trayectoria consiste en, bueno, primero de todo, ser muy fan de baloncesto, como podéis ver en mi retrato, súper fan. Pero principalmente mi trayectoria yo creo que la representaría como una trayectoria muy apasionada, en donde para mí el diseño ha sido algo realmente importante, ¿no? Le he dedicado mucho tiempo, me considero una persona bastante obsesiva y espero poder transmitiros eso un poco hoy, la verdad. Esta obsesión empezó cuando yo tenía apenas 16 años. Descubrí un libro en una biblioteca sobre Ray y Charles Eames, la gran pareja de diseñadores que hacían desde juguetes a sillas, a edificios, incluso documentales. Para aquellos que no les conocéis, os invito a echar un vistazo a todos los vídeos que hay en YouTube sobre su trabajo. Yo aquí, apenas cumplidos 16 años, me convertí en un obseso total de su trabajo y para mí fue esencial para entender a qué me gustaría aspirar a ser de mayor, pero también la forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar el diseño muy honesta, muy divertida, muy irónica, en donde el diseño no solamente es una herramienta para la industria, sino que el diseño puede transmitir cosas, puede enseñarnos cosas. Y para mí ellos han sido esenciales. Dicho todo esto, también mi vida, llegados a los 16 años, también lo veía un poco con este meme, ¿no? Todo el mundo con novias, hablando de chicas, y yo enseñándoles a mis amigos una lounge de los Sims y diciendo que cuando yo iba a ser mayor que quisiera tener una, ¿no? Esto era mi realidad a los 16 años y por suerte pues pude estudiar una carrera en diseño industrial para pues deshacerme, por un lado, de esta obsesividad y ya empezar a dedicarme en serio al diseño. Al salir de la carrera, pues pude trabajar para diversos estudios de diseño de producto, diseño industrial, como pueden ser MUT en Valencia y particularmente una experiencia con Jai Mayor, un diseñador madrileño afincado en Valencia, en donde pude aprender pues, lo que es ser un diseñador de producto, ¿no? Cómo trabajar con clientes, cómo desenvolverte, cómo desarrollar propuestas, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, pues al final os explicaré luego un poco el camino hasta llegar, pero a día de hoy mi práctica va desde hacer productos de mobiliario para marcas o como autoproducción para luego yo distribuir, a ser el director presidente de una bienal de diseño que llevamos a cabo en Madrid cada 2 años, que se llama Mayrit. Y aquí podéis ver, pues de nuevo, un mismo sector, ideas muy similares, pero dos formas totalmente distintas de manifestarse, ¿no? Aquí podemos ver un proyecto mío de diseño para espacio público, que son unos muebles hechos en granito, y luego a la izquierda una propuesta del diseñador Lucas Muñoz para la Bienal de Mayrit, en donde utilizamos muebles de terraza para crear un campo de fútbol para que los vecinos de Tetuán pudiesen tener un espacio público creado de la nada desde el propio uso y explotación de un bar en una plaza pública. Aquí un poco más de lo mismo, ¿no? Aquí podemos ver un diseño de un jamonero que hice en 2018 y luego la entrada, bastante industrial, a un espacio sede de Mayrit 2022 con su propio póster. Esos son otros dos proyectos en donde a la izquierda desarrollo un diseño de mueble de carrito que trata de tratar la idea de la movilidad contemporánea y luego eso es una propuesta de un proyecto que lideré que me pidieron desde la Embajada de España en Francia para desarrollar una plataforma durante el COVID de presentación de proyectos de diseño en donde lo que hicimos fue crear un hotel totalmente virtual en donde se podía viajar por cada habitación y cada persona podría pues, ir viendo las habitaciones y los diseños que habían dentro de las habitaciones, totalmente virtual, ¿no? Entonces, de cierto modo, al comparar estas imágenes uno ve también pues, una dispersión, ¿no? Puede ser de cómo soy yo, de mi personaje, pero a la vez también un interés acerca del diseño y la capacidad que tiene el diseño también de abordarlo desde medios totalmente distintos y dispares. Dicho todo esto, hoy vengo no solamente a hablar de mis proyectos, sino también algunas ideas y pensamientos míos acerca del diseño que creo que
que pueden ser interesantes para abrir un poco la conversación y también para tratar de también enmarcar mi propio trabajo. Primero de todo, la historia. Yo soy un gran aficionado a la historia, tanto la historia del diseño como otras historias de literatura, arte, arquitectura, de todo. Entonces, para mí siempre ha sido esencial estudiar la historia para también entender mi propio presente y también para entender el diseño, ¿no? Yo he dado clases de historia de diseño y la verdad es que es la clase que más me ha divertido dar, porque siento que uno desarrolla una capacidad analítica que va mucho más allá de un propio proceso para crear algo, sino que uno analiza los proyectos de otros, que también eso te da, yo creo que, una humildad también en el momento de poder diseñar. Dicho todo esto, creo que aquí, más a nivel conceptual, al entender la historia también llegamos a una conciliación que a mí siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Que es la relación entre el conocimiento descriptivo y el conocimiento experiencial, ¿no? Lo descriptivo es aquello que nos permite la historia aprender y lo experiencial es pues, trabajar, ¿no? Estar en el estudio, desarrollando propuestas, relacionándote con clientes, con instituciones y aprendiendo de ello. Y creo que ambos son muy necesarios, ¿no? Y esta conciliación también me ha llevado, particularmente estos días, ¿no? A repensar un poco cómo yo propiamente definiría el diseño, ¿no? Porque es un sector, como hemos visto en estas conferencias, que cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Y que creo que eso es algo realmente bello. Puede ser limitante, pero a la vez nos libera, ¿no? De muchas restricciones que podemos tener en el día a día. Habiendo visto diversas diseñadoras hablar de relaciones con clientes, proyectos, propuestas, instituciones, vemos de que siempre tenemos que tener una mentalidad de tirar y aflojar muchas veces de nuestros propios deseos y los deseos del cliente, ¿no? Y esto es realmente complicado. Entonces, creo que lo más que podemos integrar esto en nuestra propia definición de diseño, creo que también nos permite crear otros imaginarios y otros mundos para el diseño. Ese es un meme que me enseñó un estudiante que me parece genial, ¿no? Donde se ve como mucha gente pensaría de que las sillas solo se inventaron en el 1800, ¿no? Igual que mucha gente piensa que el diseño nace con la revolución industrial, que para mí es totalmente erróneo, ¿no? Y que no nos permite analizar el sector de una forma sana y una forma productiva. Aquí podemos ver dos análisis que tengo de la palabra diseño, en inglés particularmente, porque se adapta un poco mejor, en donde vemos que se puede entender el diseño en el idioma en inglés como verbo y como sustantivo. No voy a entrar en las definiciones específicas, pero para mí siempre ha sido muy interesante en el momento de pensar mi propia práctica y también cómo divulgarla y cómo hablar de ello también, tanto entre equipos de trabajo como con clientes y gente a la que tienes que convencer de que necesitan tus servicios como diseñador, que creo que es realmente importante, ¿no? Porque, como podéis saber, a mucha gente aún le cuesta entender qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y cómo lo comunicamos. Dicho todo esto, hay una cita que me encanta, que es muy provocadora, de Willem Flusser, que tiene un libro estupendo que se llama Filosofía de Diseño, que dice: la palabra diseño, como hemos visto, pertenece a un contexto de ardides y malicias. De acuerdo con esto, el diseñador es un conspirador que se dedica a tender trampas. Otra cita estupenda es sobre la palanca. La palanca es una máquina sencilla. Su diseño imita el brazo humano. Se trata de un brazo artificial. Su técnica es probablemente tan antigua como la especie Homo sapiens, quizá incluso más. Y esta máquina, este diseño, este arte, esta técnica, tiene por objeto engañar a la gravedad, burlar a las leyes de naturaleza y, usando de malicias, liberarnos de nuestras condiciones naturales. Por medio de una palanca habremos de ser capaces de sacar al mundo de su órbita. Esto, evidentemente, es una cita súper provocadora y claramente muy posicionada, pero sí que creo que nos abre a poder hablar del diseño desde otros puntos de vista que pienso yo que nos puede liberar de aquellas cosas que en el día a día a veces nos limitan mucho, ¿no? Un gran invento, el tornillo de Arquímedes, ¿no? Desafiar las leyes de la naturaleza. Eso es algo a lo que los diseñadores creo que en el día a día tratamos de trabajar, ¿no? Y que es uno de los grandes ejemplos. A pesar de ser más ligado a la ingeniería, creo que explica muy bien este concepto casi como transformador del diseño, ¿no? de engañar, de transformar, de liberar. Volviendo un poco de nuevo a este dualismo que a mí me interesa y que bueno, ahora os explicaré también un poco por qué, vemos de que en la propia definición de la palabra diseño podemos ver pues dos dualidades muy claras, ¿no? La idea de diseño como un verbo, diseño como un sustantivo. Creo que esto también nos da las herramientas para poder también abrir esto y pensar el diseño
de diversas formas, totalmente distintas, ¿no? Que, de nuevo, creo que en el día a día también son cosas que nos planteamos, ¿no? Pues si el diseño es un verbo, es un sustantivo. La dinámica entre forma y función, lo bueno y lo malo, la historia y el presente y el futuro, aquello que es sostenible y aquello que es insostenible, la ficción y la realidad, y para acabar, el control y la emancipación. No digo que estas palabras definen el diseño, sino que creo que son elementos en donde, tanto en la disciplina del diseño como en la forma de trabajar, nos lo cuestionamos, lo aplicamos y lo introducimos como una forma nueva de crear o una forma de mantenerte o regirte, ¿no?, por ciertas reglas que están establecidas, ¿no? Y para mí me parece súper interesante porque a mí me ha ayudado mucho a enmarcar mi propio trabajo y también a enmarcar momentos en donde he visto más o menos interés de evadir cierta forma de entender el diseño o acercarme a ella. Dicho todo esto, he sacado una serie de ejemplos que no me enredaré mucho porque sí es verdad que tengo muchas slides, pero creo que es importante, después de haber explicado esto, referenciar algunos momentos importantes, ¿no?, en donde vemos que el diseño tanto se empieza a enlazar a ciertas formas de pensar o ciertas formas en donde el mundo se empieza a condicionar por elementos económicos políticos, o al revés, o emanciparse de ellos, que a mí son los momentos que realmente me interesan, ¿no? El Crystal Palace en 1851, el gran momento colonial en donde los grandes países blancos consiguen presentar sus grandes innovaciones, ¿no?, para el mundo, algunas hiperfuncionales y otras totalmente absurdas. William Morris, aquel diseñador que desafió las normas de la industrialización a través de su propia plataforma editorial y de muebles, en donde lo que quiso es volver a la artesanía, volver atrás, y esta vuelta atrás en sí como un manifiesto político, económico y cultural totalmente radical para aquel momento. La Deutsche Werkbund, una gran asociación de diseñadores alemana, y en donde vemos donde la imagen y la capacidad de sintetizar y de ser minimal, ¿no?, que está tan de moda hoy, se convierte también en un gesto totalmente rompedor, ¿no? Aquí vemos el diseño expositivo de Lili Reich, increíble. Otra imagen más de la feria de Stuttgart, la de Dessau Bauhaus, evidentemente, ¿no?, donde, por un lado, la radicalización del diseño también se convierte en la institución, en donde aquí vemos casi un momento histórico de tensión justo por este mismo hecho, y, ¿no?, los dos polos opuestos, ¿no?, de la aplicación del diseño, ¿no? El diseño como este acto político liberador en Rusia y a la izquierda el diseño como un elemento de control, un elemento de capital, ¿no? Ese es Rockefeller Center en Nueva York, que es de los grandes proyectos modernos de la arquitectura, y creo que esta imagen explica de nuevo muy bien este dualismo que a mí me sigue interesando para entender el diseño como una aplicación, pero que el contexto habla muchísimo, ¿no?, sobre la forma de diseñar y nuestra forma también de percibirlo y de utilizar los diseños. Dicho todo esto, uno de estos grandes momentos que a mí me inspiraron mucho y que a día de hoy me inspiran fue el momento de la protesta estudiantil, ¿no?, del año 68-69, en donde claramente había una nueva generación que quería romper con las ideas modernas, culturales, políticas, sociales y económicas, y que por el mundo entero había un deseo de revolución, sea por un tema específico u otro, había un gran deseo. ¿Y qué hizo el diseño? Pues se sumó. Esto es un gran proyecto de Gaetano Pesce, se llama Up, del año 69, de nuevo, rompiendo las reglas y las barreras de la industria, el arte, a través de su capacidad de proyectar. Joe Colombo, Achille Castiglione, los grandes diseñadores italianos. Muchos pueden hablar de la funcionalidad, la forma y función, estos momentos estupendos, ¿no?, de donde la industria se alía con una capacidad más artística del diseñador, pero a mí, de nuevo, lo que es interesante de estos diseñadores es que desde el diseño ellos pensaban en nuevos mundos, nuevas formas de abordar el mundo y nuevas formas de relacionarnos entre nosotros, casi como un acto social. A pesar de vosotros estar viendo muebles, yo pienso que sus ideas tenían mucho que ver también con lo social y con lo aspiracional. No una aspiración a ser más rico y poder comprar diseño, sino una aspiración a una nueva vida, a una vida distinta. Enzo Mari, pues un poco más de lo mismo, ¿no?, a través también de su radicalización política y sus ideas más radicales, teóricas, pues consiguió de nuevo romper las barreras en lo que es las nociones más clásicas del diseño industrial y tratar siempre de, pues, innovar, pero no, de nuevo, no solo desde la materialidad o desde una nueva innovación industrial o comercial, sino reinventar nuestra forma de entender lo que son las tipologías de los objetos, la forma en la que nosotros nos comportamos alrededor de los objetos. Y de nuevo, para mí,
este extra, este añadido, para mí vale casi más de lo clásico, ¿no? Que es pues esta silla es hipercómoda porque hay un nuevo método de inyección de plástico que te permite trabajar con curvas complejas, por ejemplo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es cómo puedes ir más allá a través de la estética, a través del lenguaje y a través también de cómo los productos se convierten en herramientas de comunicación. Aquí vemos el gran proyecto Autoprogettazione, que a muchos os sonará, esta libreta que se puede descargar en PDF, en donde cada uno también puede crear sus propios muebles, ¿no? De nuevo, como un acto emancipatorio entre diseñador y cliente, el diseñador en realidad deja de tener un cliente y se convierte el diseñador para todos o todas, ¿no? En donde crea un libro y si uno compra ese libro ya puede crear los muebles en casa. Esta referencia, hablando un poco de esta idea de la radicalización del diseño, para mí es súper importante porque también representa un momento en donde el diseño traspasa esta barrera de la casa al museo, que por un lado puede ser algo muy criticado, porque sí es verdad que deja de estar en nuestra esfera del día a día y entra en otro momento totalmente distinto del museo, pero a través de esta exposición comisariada por Emilio Ambas en 1970 y, a ver si me acuerdo, 62, es capaz de unir industria y diseñadores para que cada persona pueda desarrollar su propia propuesta de espacio, de instalación en el museo, de nuevo, pensando en cómo habitaremos en el futuro. Cada diseñador tuvo un briefing específico, pues prácticamente especulativo. Esto es el diseño especulativo antes de que existiera la palabra, ¿no? En donde gente como Heterosochas, Superestudio, Archizoom pudieron hacer propuestas, de nuevo, totalmente rompedoras, ¿no? Y a mí me interesa mucho este momento de la institucionalización del diseño, no tanto por el hecho de ser institucional, sino por cómo se pueden aprovechar de esa institución para crear nuevas narrativas, crear nuevos futuros. Otra plataforma increíble, la plataforma editorial, ¿no? Casabella, la revista de diseño italiana y arquitectura que sigue funcionando a día de hoy, fue dirigida por Alessandro Mendini durante unos 6 años y en esos 6 años se crearon unos números increíbles. Os invito a echarles un vistazo, en donde la plataforma editorial también se convirtió en una plataforma de crítica, una plataforma de crítica política incluso y social, en donde el diseño de nuevo traspasa estas barreras y entra también en relación y en conversación con el mundo académico. Y no lo digo desde un punto de vista negativo, sino positivo, porque de nuevo se empiezan a romper las barreras entre lo académico y lo sectorial. Y creo que en eso también, y en esos momentos, también hay muchos avances. Memphis, todos lo conocemos, ¿no? Este gran momento que a día de hoy lo vemos como muebles súper caros, hechos por unos italianos trajeados en los años 80, riquísimos, y que es inalcanzable. Estoy 100% de acuerdo, pero sí es verdad que, de nuevo, como un ejemplo de un movimiento que nace de la nada, una capacidad de proyectar de nuevo de la nada, pero unificada, comunal y social, dentro de lo que es el Milán de la época, me parece un momento realmente increíble y que también nos sirve de ejemplo para valorar también la capacidad que tenemos de romper en cuando trabajamos de colectivo y en colectivos. Otra forma de plantear el diseño, ¿no? Claramente distinta. ¿Qué pasa? La inspiración, para mí, viene de todo esto, ¿no? O sea, todos estos productos, yo creo que se nutren, ¿no? De todos estos avances tecnológicos, pero también los avances culturales y los avances sociales de esta época en relación al diseño, en relación a cómo planteamos el diseño, cómo el diseño nos permite liberarnos. Y en este caso, ¿no? Tras esta liberalización, llega el control, ¿no? El control del sector digital, el control de las tecnológicas en cuanto a lo que significa el diseño y cómo se utiliza el diseño y de qué manera debemos interactuar con él. Nacen también estas palabras que sigo sin entender muy bien a día de hoy. Design Driven Innovation, Design Attitude, How Designers Think, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta confusión mía propia, ¿no? en mi proceso de entender y de tener esta curiosidad, pues viendo unas conferencias, me topé una conferencia de un tal Guy Julier que la dio en la ESAD, en donde pudo calificar, según él, las ramas y las vertientes de diseño, ¿no? y su respectiva evolución desde los años 70 hasta hoy, ¿no? Y es realmente interesante ver cómo un historiador empieza a analizar el sector y
Y llegamos, ¿no?, a este momento, que yo también comparto esta confusión, no sé vosotros y vosotras, luego podréis decirme, ¿no?, pero yo desde luego también me siento un poco confundido, ¿no?, especialmente en mi rol de profesor a día de hoy, cuando mis estudiantes me preguntan. Y bueno, en estas dudas pues también me entran pues estas ganas de seguir investigando y seguir entendiendo, ¿no?, y compartiendo, justo por el momento de tener estas dudas, ¿no? Si supiéramos todo, pues sería muy difícil también abrir y conversar de esta manera. Entonces, ante estas dudas, pues yo también pues veo también ciertos momentos que transcurren, artículos, ¿no?, donde se dice que el design thinking se ha acabado. Todas estas opiniones de revistas tecnológicas, evidentemente la inteligencia artificial que llega y que es un terremoto absoluto. Y me surge un poco esta idea, ¿no?, de que si nosotros no encontramos nuestro propio lugar en el mundo, un lugar donde nos sentimos cómodos, pues ¿por qué no hacer un esfuerzo de diseñar nuestro propio lugar en el mundo, de crearlo nosotros, ¿no? Y esto es un poco como he podido llegar a entender mi propia carrera, y que uno al principio no lo sabe, ¿no?, pero como diseñador independiente, con su propio estudio, pues uno, pues muchas veces, no sé vosotras, pero yo tengo como muchas crisis internas en donde pongo en duda mi propia práctica y me la cuestiono, y que por un lado es duro, pero por otro lado también me permite pensar en esos otros mundos, ¿no?, y trabajar hacia crearlos, ¿no? Y por ello mismo, estos propios dualismos que comenté antes, pues en cierto modo trazo como una línea centrada entre ellos, ¿no?, y entender como estas ideas casi como una constante negociación en mi trabajo, ¿no?, en donde uno intenta siempre emanciparse, ¿no?, y hacer algo distinto, ¿no?, pero siempre también hay fuerzas que te controlan y controlan tu forma de pensar. Pues la ficción y la realidad, uno le encanta pensar en escenarios ficticios, ¿no?, y diseñar de una forma súper especulativa, pero luego ¿para quién estamos diseñando? Tenemos que ser realistas, ¿no? Y siento que bueno, que estas cuestiones y estas dudas pues muchos los tenemos, y que me interesaba también abrir esto y abrirlo también luego a nivel conversacional con vosotras, y ver qué pensáis, porque yo desde luego que siento que estoy constantemente entre estas ideas y estas formas de entender el diseño, y que siento que están como en constante lucha, ¿no?, y que estamos todo el día pues negociando, de cierto modo, entre ellas. Mi gran duda, ¿no?, entre el control y la emancipación. ¿Me diseñan o diseño, ¿no? Yo soy una persona que el sistema le ha diseñado a pensar y actuar de cierta forma, o soy yo quien debe diseñar y replantear sistemas, ¿no?, yo o cualquier diseñador o diseñadora, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor? Y bueno, pues sigo sin saberlo a día de hoy. Dicho todo esto, pues ya entraré, ahora ya entro en mi propio trabajo. Gracias por vuestra paciencia. Por introducir, quisiera hablar un poco rápidamente, porque seguramente voy fatal de tiempo, para hablar un poco del diseño de producto. Yo terminé la carrera en 2016, pero durante la carrera siempre es verdad que pues, siempre quise tener proyectos autoiniciados, particularmente de mobiliario, como podéis ver. Y por suerte, pues en llamadas a proyectos, de exposiciones, aquí en Madrid, pues pude solicitar como plazas a exponer el producto de forma gratuita, y eso me permitió pues ir avanzando en mi carrera, ¿no? Mucho trabajo relacionado con la materialidad, la usabilidad de los productos, el uso variable en los productos, que me llevó también a pues, tener una de mis grandes comisiones, que fue este banco de exterior, que se hizo en 2017, al yo acabar en el estudio de Jaime Ayón, y fue el proyecto que a mí me ayudó a independizarme, que fue este proyecto, que fue una comisión para hacer unos bancos de exterior para espacios públicos, y que a partir de ahí pues, pude empezar a tratar de trazar mi propia carrera, ¿no? Uno hace lo que puede, va dando clases, hace proyectos, acaba trabajando en estudios que uno ni siquiera quiere mencionar aquí en la presentación. A todos nos ha pasado, yo creo, ¿no? Y que está muy bien y que es parte del proceso. Dicho todo esto, mi gran suerte y el momento de un gran cambio para mí fue cuando yo solicité la beca en 2017 para la Academia de España en Roma, porque había salido la plaza de diseño y era el segundo año en donde había una plaza disponible para diseñadores. No habían fijado mucho la tipología, y yo solicité un proyecto en donde me interesaba mucho investigar proyectos de arqueología sobre las casas romanas, y tratar de entender desde la antigüedad, entender cómo nos puede eso resonar, ¿no?, en nuestra actualidad. Y eso es una imagen de todos los becarios que hay en Roma. Roma es una ciudad muy extraña y muy curiosa, en donde también hay muchos países que
mandan becarios y investigadores a ir ahí a trabajar, ¿no? Y para mí fue súper importante porque no era tanto un proyecto de diseño para mí, sino mi primer gran proyecto de investigación. Yo no soy un investigador profesional, ni soy un académico profesional, pero me interesaba investigar desde esa humildad y desde esa ignorancia absoluta. Y ahí empecé de nuevo a mirar la cultura material romana, la cultura imperial de los objetos, de un mundo totalmente globalizado para aquel momento, y que luego el medievo un poco lo tapó en cuanto a su desarrollo, ¿no? y lo taponó. Entonces me interesaba muchísimo entender el mundo de la cultura material y crear esos paralelismos, ¿no? Entre lo que es la antigua Roma y la contemporaneidad. Esto todo a través de los objetos, ¿no? Entonces pues me iba a Nápoles, al Museo Arqueológico, a ver vidrio soplado, a ver cerámica, a ver piezas de fundición en hierro, muchas bibliotecas, esto es mi cara, sobre un escáner, ¿no? Y en una biblioteca americana, leyendo sobre un tesoro de plata que encontraron en Nápoles. Entonces, para mí fue un proyecto súper importante en donde aprendí de que el diseño tampoco es un sector aislado, que si uno empieza a leer libros sobre sociología, antropología, ve que el diseño está mucho más interrelacionado con otros sectores, más de lo que parece, o al menos a mi opinión, mucho más de lo que parece, porque al final tratamos de crear interacciones, proyecciones gráficas y objetos que se relacionan con el ser humano. Entonces la historia del ser humano es la historia del diseño realmente. Y para mí esto fue súper importante para luego desarrollar mi colección de productos hechos en vidrio, en mármol, en cerámica, y que luego ya a través de aquí pues dije, venga, pues ya sí que puedo montar un estudio de diseño, tengo esta confianza para empezar a trabajar. Muchos de mis proyectos iniciales trabajan en el diseño también muy en un territorio diseño-arte, ¿no? Para aquellos que están viendo esto y dicen, ¿qué narices es eso? Esto es un banco que diseñé para Logroño, que es literalmente un resorte, está producido como se producen los resortes, pero se utiliza como banco y como aparcamiento para bicicletas. Desarrollé un proyecto para una exposición en Nueva York, un kit de limpieza, que es un taburete y un quitapolvos. Desarrollé de nuevo esta colección de Legos que había empezado a trabajar en Roma, que son unas piezas, unos accesorios en mármol apilables y extremadamente supermodulares, hechos todo en CNC. Y también empecé a trabajar con marcas. Esto es un biombo que desarrollé para una marca portuguesa suiza que se llama Panorama, que trabaja en el tema de aluminio, y para ellos desarrollé esta colección de biombos, que está todo hecho en aluminio anodizado. Este relicario, lo visteis en la segunda página, es un mueble que yo autoproduzco y luego yo vendo directamente a interioristas o directamente al cliente, que es algo que hago mucho cuando me apetece experimentar. Y es un mueble, yo lo llamo mueble relicario. Ahora con la canción de Rosalía Reliquia pues resuena de otra forma, entiendo, pero eso ya es otro tema distinto, si entramos a hablar de Rosalía. Pero de nuevo vuelve a entrar en esta imaginería un poco romántica, un poco religiosa, que siempre han sido cosas que me han interesado, ¿no? Mezclar la historia con la simbología cultural, integrarlo, ¿no? En productos contemporáneos. El tema romano seguía resonando y en el 2023 seguí trabajando ante una oportunidad de exponer en París unos proyectos nuevos. Seguí desarrollando este concepto del triclinio romano y de los comederos romanos, y desarrollé aún más la familia de objetos y produje esta lámpara y también este diván. En el diván destacaría, más que el diseño matérico de madera, el desarrollo textil, en donde para este desarrollo textil en punto, aquí veis el prototipo, se desarrolló desde cero una forma de mezclar los hilos también para crear dimensión. O sea, esto ya es trabajar en 2 y 3 dimensiones y que para mí fue un gran descubrimiento en el mundo textil, que al poder trabajar en punto también uno puede crear dimensionalidad, ¿no? Como uno lo puede hacer con la pintura, se puede hacer con el textil también. Y para este diván desarrollé, junto con una diseñadora textil que se llama Inés Quezada, toda una colección también textil que acompañaba y que permitía tapizar este mueble, pero también se pudo desarrollar como una propia colección, como una colección de diseño textil, más allá del mobiliario. Aquí veis a mi amiga Blanca fumándose un pitillo encima del diván. Y es una de las fotos que hice para el proyecto, en donde se puede ver un poco el uso. Y
Y sí, disculpad si voy un poco rápido, pero sí me hace ilusión pues tratar de llegar hasta el final sin tampoco aburriros demasiado y tampoco hablar durante demasiado tiempo. Entonces, ahora voy a hablar un poco de lo que son los proyectos curatoriales, ¿no? Que creo que es el motivo por el cual estoy aquí hoy. Para mí el tema de comisariado de diseño siempre ha sido algo que se me escapaba cuando yo empecé a estudiar, porque cuando estudiaba yo siempre decía, me gustaría ir a ver exposiciones de diseño. Y siempre en las semanas de diseño, no sé si os pasa a vosotros, en las semanas de diseño siempre era la tienda de muebles tal, abre su showroom y montan un sarao. Y te tomas unas copas en un showroom de muebles, como lo puedes ir a ver ese showroom el día después cuando aún no hay un festival, ¿no? Y veía estos festivales, estos momentos, ¿no?, de compartir, y me faltaba, pues, en mi experiencia al menos, como exposiciones propositivas que tuviesen un concepto detrás y que pudiesen también estimularnos como diseñadores. Creo que eso es súper importante. Y de nuevo aquí me entra en la cabeza pues, la exposición de Italy Domestic Landscape en el MoMA como algo totalmente rompedor y transformador y que incita un poco a la imaginación. Otro gran ejemplo del MoMA que me gusta mucho se llama Machine Art, ¿no?, el arte de la máquina, comisariada por el arquitecto Philip Johnson, en donde lo que hizo fue encontrar componentes industriales para maquinaria y exponerlos tal y como eran en el propio espacio expositivo, lo cual me parece, por un lado, súper sencillo, súper radical y realmente bello, ¿no? Parece más una exposición de arte minimal que de diseño, pero esto genera un fundamento para mí súper interesante de la belleza de lo cotidiano y que también siempre va a depender del discurso que le das y de cómo se presentan las cosas, ¿no?, para generar ese punto de interés. Quisiera también sacar una referencia española que para mí es súper importante. El año 71, Andrés Ricard y Daniel Giralt, los jefes de la DIFAT, de la Asociación de Diseñadores de Cataluña, quisieron desarrollar en Ibiza la Convención de Diseñadores Industriales. Y para ello decidieron hacer la convención al lado de la playa y crear toda una escenografía hecha con inflables, en donde se compartieron como unas 3 o 4 días de jornadas de talleres, conferencias, charlas en la playa y con la única arquitectura siendo estos objetos inflables. O sea, imaginaros esto a día de hoy, la fantasía que podría ser. Claramente nadie lo hace, ¿no? Pero para mí es un gran ejemplo, no solamente en el mundo, sino en España, de formas de compartir, formas de hacer festival, formas de exponer diseño, formas de hablar sobre diseño, que para mí es súper, súper importante, porque si no encontramos estos momentos de compartir, es muy difícil, creo que en nuestro día a día también, tratar de poco a poco intentar mejorar o pensar de otra manera. Eso es un poco lo que os venía hablando, ¿no?, del problema que yo veía en muchos festivales de diseño y eventos de diseño, ¿no?, que siento que eran como tiendas de muebles que abrían sus puertas para periodistas, para que hagan fotos y que te den una copa de vino, ¿no?, y a lo mejor un jamón si tienes suerte. Entonces veía que esto era un sistema arcaico y que creo que a la nueva generación de diseñadores, bueno, a cualquier generación de diseñadores, no les aportaba. Era más un momento de intercambio comercial. Y aquí yo vi un problema muy grave. Y a partir de ahí, pues empecé ya a desarrollar mi propia práctica como no solamente diseñador de producto, sino también como comisario de diseño, es decir, una persona que activa a través de plataformas, nuevas formas de pensar en el diseño y formas también de exponerlo. Mi primer proyecto fue a través de un contacto que hice en Nueva York a través de unos amigos en común, que conocía muy bien al jefe de esta tienda de libros. Esta tienda se llama Must Books, es una tienda de libros increíble. Sé que aquí hay muchos diseñadores y diseñadoras gráficas. Está en el Lower East Side de Nueva York, es una pasada de tienda. Tiene libros de todo tipo, libros raros, libros nuevos, presentaciones también hacen. Y le habían pedido a este contacto que pensase en una exposición para la Semana de Diseño de Nueva York. Y aquí es cuando esta persona me llamó, porque este contacto era un vendedor de libros y que no sabía de diseño de producto. Y me pidió a mí, básicamente, pensar en cómo traer diseño español a Nueva York de una forma evidentemente económica y que pues, pudiese funcionar en una tienda de libros. Y a partir de ahí, pues haciendo un poco un análisis de la historia de diseño español, empezamos a jugar con esta idea inspirada en este libro de arriba, de Anthony Powell, ¿no?, Books Do Furnish a Room, que básicamente significa los libros sí que amueblan una habitación, ¿no? Un poco una crítica a esta gente que se compra libros enormes de Tachén que nunca se ha leído en su vida y lo pone en su mesa de café. Y a partir de aquí, pues desarrollé un briefing a varios diseñadores. Sara habló en el feed hace 2 años, creo, me parece, Sara Regal, o hace 3.
Y a partir de este briefing, pues empecé a compartir momentos con ciertos diseñadores, algunos arquitectos, diseñadores de producto, gráficos también, y les pedí que reinterpretasen nuestra forma de leer, nuestra forma de interactuar con libros, ¿no? Y esos son un poco los bocetos que enviaron, ¿no? Desde dibujos, trabajo con materiales, alguien me envió un texto, Álvaro, que es diseñador gráfico, prototipos, maquetas, y a partir de aquí se empezaron a crear estas conversaciones, estos momentos de compartir, sea tomando un café o tomando una cerveza, en donde todo se convierte en diseño, ¿no? Y que a partir de estos momentos también uno puede empezar a crear. Y de aquí nace pues, la primera exposición que organizo, que no fue solo comisariarlo, sino fue también encontrar los recursos para poder llevarlo a cabo, que eso también ya sabéis que también es difícil. Y desarrollamos esta exposición, que también colaboramos con una revista de ahí, con una universidad, para crear un poco una escenografía súper experimental en donde cada diseñador pues, tomó el briefing a su manera. Hay piezas casi artísticas, algunas de experimentación material, como el atril de Sara Regal, ¿no? de poliuretano reciclado, un guardapáginas que mide 4 veces el tamaño del libro y es de vidrio, ¿no? Como la pieza de Julen Usía, una pieza de Tomás Alonso, otro gran diseñador gallego, hecho con un nuevo material que es una pulpa de papel prensada que luego te permite trabajar en pequeñas medidas. Y a partir de aquí pues, pudimos crear esta exposición y que honestamente yo tampoco pensaba que iba a ser un momento en mi vida de gran cambio, de gran inspiración, pero pues conseguimos sacarle buenas fotos a los productos, funcionó bien, había un concepto pues, que funcionaba y por suerte... Uy, no, se me ha pasado. Ah, no. Pues por suerte, me olvidé de ponerlo, por suerte pues funcionó muy bien en la prensa, la exposición, vino mucha gente de Nueva York preguntando sobre qué es lo que estaba pasando en España, qué diseña en España. Mucha gente nos preguntaba, ¿no? Ay, pues es la primera vez que veo una exposición de diseño español, tal, qué curiosidad, pues cuéntame más, mándame información. Y yo me quedé totalmente atónito, no me imaginaba, ¿no? Que por un lado esta gente no supiera nada, pero también por otro lado de que existía esa curiosidad. Y a partir de ahí dije, pues nada, pues voy a intentar seguir con esto de organizar exposiciones de diseño, que parece que hay muy buena recepción del público. Y ahí ya nace, ¿no? El proyecto de Mayrit, que sigo dirigiendo y presidiendo a día de hoy, que nace como un festival de diseño en 2020, iba a decir 2010, ya me estoy volviendo loco, nace en 2020 con una intención de apoyar el diseño local de Madrid, porque veíamos que las plataformas actuales no apoyaban los jóvenes talentos, que son los que realmente buscaban este espacio para exponer y un espacio para trabajar. Y de una forma súper humilde, pues me junté con una gestora cultural, un diseñador gráfico, Víctor Clemente, con el que sigo trabajando a día de hoy, y empezamos un proyecto pues, sin saber qué es la gestión cultural, sin saber qué es una subvención, sin saber qué es una asociación sin ánimo de lucro, sin saber qué es un seguro de protección civil, o sea, cosas básicas en organizar un evento. No sabíamos nada, yo sabía cómo hacer una silla. Víctor sabía hacer pósters y Cristina sabía gestionar y hacer tablas. Yo no sabía ni usar Excel en este momento. Entonces, pues desde esta ignorancia absoluta, pues trabajando con un concepto de Boris Groys que entra un poco a la cita que dije antes, ¿no? De que la relación entre nosotros, diseñarnos a nosotros mismos y lo más que nosotros diseñamos el mundo alrededor de nosotros, también nos diseñamos a nosotros mismos, ¿no? A partir de esta cita, pues pensé de nuevo en este proyecto, pues que entrara de nuevo en esta dinámica más emancipatoria, de decir, vamos a romper, vamos a crear este festival, a ver qué pasa, démosle todo. Y por suerte salió muy bien, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Creó Víctor esta gráfica súper divertida, que hablaba sobre los estados del agua, porque la palabra Mayrit significa, es el origen etimológico de Madrid, que significa tierra rica en agua, lo cual es casi una contradicción. Entonces, a partir de ahí, de nuevo, jugamos con este concepto súper irónico y con esa idea de vamos a reinventar la identidad de Madrid desde el diseño y para el diseño. Eso es un poco el proceso de la identidad. Pensábamos en temas de animación, degradados, tipo, ¿cómo se llama? Variable type, tipo variable. Es que no soy muy mal diseñador gráfico, que por cierto pido disculpas porque no se me da nada bien para aquellos diseñadores gráficos. Y en este proceso pues conseguimos crear un evento con 10 exposiciones y que duraba todo 10 días. Con una ayuda de la Injuve pues conseguimos sacarlo. Y de nuevo, no sabíamos bien lo que hacíamos, pero teníamos muy claro que queríamos activar todos los barrios periféricos de la ciudad de Madrid
a través de nuevo de esta metáfora acuática y con una idea de nuevo de romper con la idea tradicional de un festival y hacerlo desde lo colectivo, apoyándonos entre nosotros, entre nosotras y trabajando con el propio sector y aquellos jóvenes diseñadores o diseñadores que nos querían apoyar para pues, plantear una propuesta, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo mítico, ¿no? La fiesta, la inauguración, la primera exposición en la Politécnica de Arquitectura, que fue un desierto, que también en sí mismo es como una ironía, ¿no? Y un juego en lo que es Madrid, que muchas veces, si habéis estado en Madrid en julio, eso es un desierto, y en agosto ya ni te cuento. Y esas son algunas imágenes de las exposiciones que llevamos a cabo. Un taller con los estudiantes de la escuela, una exposición de diseño de mobiliario más tradicional, una instalación totalmente descabellada, lumínica, todo forrado en pan de oro. Con Tomás Alonso hicimos una colaboración con una marca de porcelanas para que nos cedieran los productos. Hicimos como una instalación con las porcelanas y unos diseños expositivos en madera. Con Jorge Penedès, su plataforma Extraperlo, en donde invitó a 10 diseñadores que diseñasen un objeto que cupiera en una caja de zapatos para enviárselo, para exponerlo. Una colaboración con una empresa de ventanas, en donde desarrollamos toda una familia de proyectos. Hicimos con Julio Nucía, ahí estoy yo, mucho más joven y más delgado, un proyecto con Julio Nucía de cerámica experimental, en donde lo que propusimos es que la gente diseñara ceniceros. Y, pues, por suerte, sin tener ninguna persona de relaciones públicas, sin tener nadie en la oficina de prensa, no sabíamos ni idea cómo funcionaba nada de esto, pues por suerte nos escriben del País que querían escribir sobre el proyecto y tal. Y también, desde Domus, la revista italiana, pues igual nos querían escribir un artículo sobre el proyecto, hablando sobre esta nueva plataforma de networks emergentes de diseñadores en Madrid. Y no nos lo creíamos, la verdad. Pues aquí lo mismo, la revista Pinup, que en su propio artículo pues compara el Madrid Design Festival con nuestro festival, ¿no? Que acababa de nacer. Y la verdad es que no nos lo creíamos y no sabíamos qué hacer con todo esto que nos había pasado, porque era un experimento. Era un experimento porque era un proyecto al que dijimos, venga, vamos a pedir la ayuda a Injuve para proyectos de emprendimiento. Nos la dieron, lo hicimos. Y al acabar la primera edición dije, uy, ¿ahora cómo funciona esto? ¿Ahora qué pasa? Eso es un proyecto, eso es una propuesta chula que hicimos el primer año que no volvimos a repetir. Son unas servilletas que diseñó Víctor. La típica servilleta de bar de Madrid que la que todo se resbala, pues hicimos una, conseguimos el proveedor en Alicante, hicimos servilletas de Mayrit. Y bueno, después de Mayrit pues no sabíamos muy bien qué hacer, de repente viene pues esta gran nube que es el COVID y recibo una llamada desde la Embajada de España en Francia y que me dicen que quieren hacer un proyecto sobre diseño y que con el COVID no se pueden hacer exposiciones, pero que quieren exponer el trabajo de diseñadores españoles y a partir de ahí, pues igual que con Mayrit, monté un equipo con una artista plástica y Víctor Clemente, el diseñador de Mayrit gráfico, y un artista 3D, y creamos, tras contactar a estos 39 diseñadores, ¡ay, no va el clicker! ¡Uy, se ha muerto! ¡Ay! Costa del Sol. Esta es la gráfica que desarrolló Víctor, súper graciosa e irónica, en donde lo que creamos fue pues, un hotel artificial, online, en donde pues, se podía ir al buffet, al bar, al pasillo, a la recepción, a la piscina, a la habitación y al suite. Y cada espacio tenía un proyecto de un diseñador que nos enviaban por el archivo 3D por correo electrónico y se lo mandábamos al diseñador 3D con una creatividad específica y él creaba pues, estas imágenes y que el usuario que entraba en la web podía navegarlo. No es la plataforma más cool del planeta, os podéis imaginar, pero sí que fue un momento de experimentación absoluta, de jugar con qué seleccionamos, dónde lo ponemos, de quién es la pieza. De repente había muchos proyectos de estudiantes, de repente también podíamos invitar a diseñadores súper top como Guillermo Santomá, que de repente dijo, uy, qué divertido, toma, te mando un 3D. Y juntarlo con el proyecto de un estudiante y un proyecto de fin de carrera. Habría muchas posibilidades, ¿no? A jugar y a plantear el diseño desde un punto de vista súper comunal. Es que era como crear un grupo de WhatsApp y decirles a la gente, oye, pásame un 3D, así, tal cual.
Y fue así, un proceso súper bonito de hablar con muchísimos diseñadores, y lo que nosotros nos dedicamos fue a plantear las habitaciones, ¿no? Evidentemente luego hicimos un evento cuando pudimos en París para presentarlo, y que de nuevo pues fue una entrada en el mundo digital y en replantear de nuevo nuestra forma de experimentar el diseño desde todo tipo de medios, realmente. Esas son imágenes del evento. Y ahora ya llegamos al Madrid 2022. Evidentemente el espacio que nos dio el COVID para pensar nos ayudó mucho a replantear también lo que es Madrid y cómo nosotros compartimos y pensamos en eventos de diseño. Y a partir de ahí, pues comentándolo, vimos también que al final lo que nos interesaba también es no solamente crear un contenedor en donde todo el mundo nos echaba sus proyectos, sino que nos interesaba plantear cosas desde temáticas en común, desde puntos de vista en común. Y a partir de aquí, al crear un proyecto de bienal, decidimos también tener una temática, un marco teórico que nos ayudase a que toda la programación tuviese un tema detrás y que no sea haced lo que queráis, esto es la bienal o esto es el festival, ¿no? Y a partir de aquí pues pensamos en esta bienal como un evento más grande en donde empezamos a hablar con museos, con empresas que quisieran colaborar y pues crecimos muchísimo, desarrollamos pues unas 16, 17 exposiciones, 3 de ellas en museos públicos, y que ya pues fue un salto en el sentido organizativo, ¿no? De montar una asociación, empezar a pues, hablar con marcas, saber cómo hablar con ellas, trabajar con subvenciones, con museos, etcétera, etcétera. Y fue de repente decir, uy, pues tengo que estudiarme cómo funciona esto, porque yo no sabía muy bien cómo plantear ese tipo de organizaciones, ¿no? Y que a día de hoy todo lo que hago es por hacer, no es tanto por estudiarlo, ¿no? O tener un grado o ir a hacer un máster online ni nada de eso, sino es por hacer y cometer muchos errores, como os podéis imaginar. Esos son un poco los números que tuvimos en 2022 y la gran diferencia al final, como había comentado, es de que teníamos una temática. En 2022 trabajamos desde la idea de los mundos sumergidos. Lo desarrolló el Instituto de Estudios Postnaturales en una temática bastante desastrista, ¿no? Donde se planteaba que los diseñadores tenían que desarrollar casi en un mundo de ciencia ficción planteamientos para un mundo sumergido bajo el agua, ¿no? Y que teníamos que replantear nuestra propia disciplina desde esta analogía, ¿no? Desde esta metáfora, ¿no? Del mundo sumergido. Y bueno, pues por suerte también pues, funcionó bien, trabajamos con diversos comisarios, con 3 tipos gráficos simplemente, trabajamos juntos en una exposición de gráficas musicales, los equipos como Accounts, Sofía Blanco, una arquitecta de Santiago, Noel Blanco de Coruña, muchos gallegos aquí, y Sina, un diseñador iraní-americano afincado en Madrid, pues desarrollaron todo tipo de propuestas, ¿no? Desde mesas redondas, exposiciones en museos, en espacios, en naves, online, en metaverso, y bueno, pues más talleres también. Y al final, pues para algunos puede ser una cosa pues muy experimental, artístico y caprichoso, pero desde nuestro punto de vista lo vemos como un proyecto experimental en donde el experimento en sí es diseño. No pretendemos crear exposiciones que os va a decir cuál es el producto más chulo del futuro, porque no nos dedicamos a eso, sino que nos dedicamos a crear experimentos, ¿no? Finalmente. Es un poco nuestro modus vivendi, ¿no? Y ahora estamos llegando a la del 24, donde vemos también la identidad, cómo va evolucionando, ¿no? Desde esta temática del agua, súper clara, ¿no? En la primera y segunda edición, y se va poco a poco transformando también según vamos cambiando las temáticas con las que trabajamos, ¿no? Para esta tercera edición contamos con Marina Otero, comisaria que desarrolló la propuesta de Sueños Húmedos, Wet Dreams, en donde lo que plantea es de que el diseño muchas veces está sujeto a muchas limitaciones y que el deseo tiene que convertirse en nuestro principal parámetro para diseñar. De nuevo, estas son ideas súper experimentales, pero que nos permite también pensar de otra manera y plantear proyectos y encontrar a diseñadores que piensan de otra manera y que desde esta idea del deseo, del sueño húmedo, diseñan, ¿no? Plantean nuevos futuros. Esas son imágenes de algunas de las sedes del 2024, desde el Museo de América, Matadero, Centro, el IED, Museo de Artes Decorativas a la izquierda, que es una fantasía. Y nada, pues unas imágenes un poco de lo que sucedió. Teníamos desde performances, conciertos, muchas conferencias, fiestas, obviamente, no pueden faltar. Hicimos incluso un partido de fútbol en donde hicimos una camiseta en colaboración con Adidas y un colectivo de Madrid que se llama Matinal,
que diseñó Víctor Clemente una camiseta junto a ellos, e incluso hicimos una pachanga, ¿no? Entonces, abrimos siempre lo que es las connotaciones normales de lo que es un evento cultural y tratamos de que cualquier activación, cualquier momento de compartir, de disfrutar, de estar, se puede convertir en un momento de diseño y en una oportunidad para compartir y para conocer a gente nueva, ¿no? de tu sector. Incluso hemos hecho también aquí arriba una exposición con Finsa, que sé que estuvieron aquí ayer, me parece, ¿no? O antes de ayer en las jornadas, en donde con Idoia Cuesta y Inés Istiaga produjeron, junto con estudiantes que fueron a un taller, esas instalaciones enormes, tejidas con láminas de madera. Bueno, es que realmente hicimos de todo. Incluso diseñamos una silla oficial de Mayrit hecha en acero cromado y, por suerte, pues conseguimos llegar a unos números muy altos de visitantes, también debido a la exposición que llevamos a cabo en Centro, en Madrid, en el Ayuntamiento, que es un espacio muy, muy transitado. Entonces, ahora llegamos, ¿no? Que supongo que tendréis curiosidad, o espero, y estáis todas súper invitadas a venir, a la próxima edición, que será en 2026, en mayo. Celebramos siempre Mayrit después de San Isidro, porque es un momento muy, muy dulce de la ciudad de Madrid, en donde tampoco hace demasiado calor, pero la gente ya empieza también a disfrutar de la ciudad de otra manera, ¿no? Nuestra temática, también brought to you by Víctor Clemente, el diseño gráfico, es supermodelos, ¿no? Este del supermodelo lo podemos interpretar de diversas formas, ¿no? Aquí gráficamente es interpretado de que se puede entender un supermodelo desde los modelos con los que comemos, modelos de religión, modelos de poder, modelos de comunicación digital, ¿no? Modelos algorítmicos, modelos sociales, en donde justamente se plantea esta idea de que si replanteamos los modelos que configuran nuestra forma de convivir, de compartir, de diseñar y de crear, también reinventamos el diseño en sí mismo, ¿no? Y que es una llamada a proyectos en donde esperemos de que las propuestas vayan más allá del diseño tradicional y que nos permita expandir nuestra visión. Y nada, pues por cerrar, pues volviendo a este tema, justo suena la alarma cuando acabo, así que perfecto. Por cerrar, pues quería volver, ¿no? a esta lista que saqué antes de las dualidades en el diseño, también como una pregunta para abrir a todas vosotras, ¿no? Porque de nuevo yo me lo pongo en cuestión siempre, ¿no? Si en estos sistemas de control, ¿no? Si estamos nosotros mismamente diseñados por las organizaciones e instituciones, o si nosotros mismos en nuestros procesos, nuestra forma de crear, nos podemos liberar y diseñar nuestros entornos realmente, ¿no? Y tener un impacto real sobre nuestros entornos. Entonces, esto es una invitación a todos vosotros a que tratéis siempre, ¿no? de dejar que os diseñen y tratar de abrir y vosotras diseñar, ¿no? y de repensar los entornos, ¿no? Y con eso, pues nada, agradeceros mucho y aquí tenéis mis contactos y para cualquier duda, lo que sea, y os espero también en Mayrit con los brazos abiertos a finales de mayo en Madrid. Así que nada, muchas gracias.